Expectativa por anuncio de proforma presupuestaria para este 2017. Próximo lunes inicia segundo receso legislativo de este año. Conforman Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Viernes 28 de julio de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Ustedes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también, por supuesto, por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato revisamos la información destacada de este día. El Ejecutivo presentará la proforma presupuestaria para el 2017 esta noche a través de una cadena nacional, mientras que el documento ingresará a la legislatura la próxima semana. Al interior de la Comisión del Régimen Económico se mantiene la expectativa por la llegada del documento. Ricardo Bravo nos tiene preparado un informe. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Existe expectativa en la Asamblea Nacional y puntualmente al interior de la Comisión del Régimen Económico de lo que será la llegada de la proforma presupuestaria para el 2017 y también para el 2018. Así lo señaló el presidente de la Comisión del Régimen Económico, Pavel Muñoz, quien entregó algunos detalles y elementos de lo que contendrá precisamente la proforma presupuestaria para el 2018. Recordemos que para lo que resta de este año, el 2017, este documento será remitido por parte del Ejecutivo la próxima semana. En un mes más nos llegará la proforma que a mi juicio es más importante, la proforma del 2018 con la programación cuatrianual. Esta es una proforma muy importante porque esta sí nos permite ver con absoluta claridad si estamos entregando los recursos para el plan de gobierno, si ya se cuenta con la definición última y la versión definitiva del Plan Nacional del Buen Vivir. Una vez que el documento llegue ya hasta la Asamblea Nacional, la Comisión del Régimen Económico revisará algunos aspectos. Uno de ellos, que los ingresos permanentes se financien con los gastos permanentes y que el techo de deuda no supere el 40% respecto del Producto Interno Bruto. Que verifiquemos que se den las asignaciones correspondientes para salud, para educación, para universidades y para gobiernos autónomos centralizados. Así que advertimos que será una discusión más sobre los indicadores macroeconómicos que tenemos en este momento antes que sobre lo que diga y contenga la proforma. Pavel Muñoz reveló que sobre el déficit presupuestario, la comisión revisará que este no supere lo previsto por parte del Ejecutivo, es decir, un 5% respecto del Producto Interno Bruto. Y más bien está preparando un conjunto de, reformas, incluso legales, para dinamizar la economía en términos del el sector constructivo, cuidar una cosa que es fundamental en dolarización, que es que tengamos el ingreso de dólares más que la salida de dólares, esto es el manejo de la balanza comercial, y evidentemente, la garantía de los derechos están previstos en la Constitución. Otro de los ítems que revisará la Comisión del Régimen Económico será el precio de barril del petróleo con el que el gobierno prevé elaborar la proforma presupuestaria para el 2018. Pavel Muñoz señaló que si bien la comisión no es la encargada de fijar un precio, sino el Ministerio de Hidrocarburos, sí sugerirá y revisará que este se mantenga dentro de los estándares a escala internacional. Pero me parece que si promediamos un precio del petróleo alrededor de los $35, será una cuestión razonable porque los precios han estado oscilando entre una banda de 40 y 35 dólares. Como señalábamos al inicio de este informe, para la próxima semana se prevé que el Ejecutivo remita hasta la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para lo que resta del 2017. La que corresponde al año 2018 llegaría a finales del mes de septiembre. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes.
Gracias a Ricardo Bravo por ese completo reporte. Y según dicta la Constitución de la República, es atribución de la Asamblea Nacional aprobar u observar el presupuesto general del Estado de cada año. El Legislativo deberá aprobar la proforma en el plazo de 30 días una vez que este documento llegue de manera oficial desde la Presidencia de la República. A continuación les contamos cuál es este procedimiento. La Constitución de la República establece que la función ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes 60 días antes del inicio del año fiscal respectivo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que llegue el presupuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa, enviará la proforma a la comisión correspondiente para que en el plazo de 10 días presente un informe que se pondrá a consideración del Pleno. El presupuesto deberá ser aprobado por mayoría absoluta de los integrantes del Parlamento y en un solo debate en el plazo de 30 días contados a partir de su recepción. Además, la Asamblea podrá observar la proforma únicamente por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global. En caso que exista alguna observación, el Ejecutivo en 10 días podrá aceptar y enviar una nueva propuesta o ratificarse en su propuesta original. El Legislativo controlará que tanto la proforma como la programación cuatrianual se adecúen a la Constitución de la República y al Plan Nacional de Desarrollo. Cualquier aumento de gastos durante la ejecución deberá ser aprobado por la Asamblea y en un límite de plazo. Además, el Ejecutivo deberá presentar cada semestre el informe sobre la ejecución. Toda la información será pública y difundida en la página web institucional de la Asamblea Nacional. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Desde el próximo lunes hasta el 14 de agosto, la Asamblea Nacional inicia su segundo receso legislativo del año, periodo durante el cual no habrá convocatoria a sesiones ordinarias en el Pleno o comisiones legislativas, según dicta la ley que rige la función legislativa. El artículo 123 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional tendrá 2 recesos al año de 15 días cada uno, y el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa define la naturaleza de esos recesos. Pues bien, a partir de este viernes el Parlamento inició su segundo receso legislativo, periodo en el cual no habrá convocatoria a sesiones ordinarias del Pleno de la Asamblea o de las comisiones legislativas permanentes. No obstante, la propia Constitución establece que el receso podrá interrumpirse si existe una convocatoria a sesiones extraordinarias del Pleno de la Asamblea o de las comisiones. Para el retornar del mismo, aún quedan pendientes varios temas a tratamiento, como Comisión de Justicia, reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas al Código de la Niñez, Comisión de Biodiversidad, proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica, Comisión de Educación, reformas a la Ley de Educación Intercultural, reformas a la Ley de Educación Superior, Comisión de Gobiernos Autónomos, proyecto de ley de límites territoriales internos del Ecuador, Comisión del Derecho a la Salud, proyecto de Código de la Salud. Entre las prioridades también está pendiente la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual. El receso se extenderá hasta el 14 de agosto y durante este periodo se suspenden los plazos o términos de los trámites ordinarios para la aprobación de leyes. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tras el anuncio del presidente de la República de evaluar nuevamente la ley de plusvalía, desde la Asamblea Nacional ya se generan reacciones. Por un lado, el asambleísta de Creo, Guillermo Celi, dijo que el sector de la construcción tuvo un decrecimiento de menos del 7,3%, lo que ha generado menos plazas de trabajo y más desempleo. Un mismo criterio maneja la asambleísta de Izquierda Democrática, Vilma Andrade, quien lamentó que a partir de la promulgación de la ley, el desempleo y el empleo informal haya proliferado, según indicó. Si eso es lo que necesita hoy día el Ecuador, se han perdido 400.000 fuentes de empleo en el último año, lo dice el INE con este subempleo. Pero la gente que está hoy día subempleada, como señala el INE, y yo sí la conozco porque yo no estoy en un escritorio, yo vengo a la asamblea, pero estoy sobre todo en el territorio. Es gente que se ha quedado sin empleo y hoy día está cachueleando. Yo creo que la recesión y luego la crisis económica afecta a ese sector, pero ahora es cómo nosotros desde la Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo confluimos a un apoyo a este sector, tomando en consideración que es el sector que da más dinamismo a la economía a través de empleos directos e indirectos.
Les contamos que este jueves se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica, liderado por el asambleísta Daniel Mendoza. El frente tiene como objetivo adoptar medidas que sirvan para la reactivación de la economía del país. Bajo el argumento de trabajar y dar continuidad a los logros en materia económica y desarrollo del país, en la Asamblea Nacional se conformó oficialmente el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica. El titular del Legislativo, José Serrano, reiteró que lo fundamental es mantener las puertas abiertas para el diálogo y su institucionalización, pero además anunció que se ejecutarán medidas legislativas en los próximos meses para fortalecer la economía del Ecuador. Estamos trabajando conjuntamente con el Ejecutivo en la nueva ley de fomento turístico. Y por otra parte, tendremos en los próximos meses también el nuevo Código de Comercio, la nueva ley de pesca, la nueva ley de fomento ganadero. Entre tanto, el presidente de este frente parlamentario, Daniel Mendoza, aseveró que el objetivo de este espacio es planificar un Ecuador productivo con futuro y contribuir al trámite de las reformas y las leyes que se requieran para potenciar el crecimiento económico del país con el aporte del sector privado. A trabajar con la legislación, a trabajar con el Ejecutivo, para en ese momento poder generar la política pública correcta. Recordemos que las naciones desarrolladas no se desarrollaron de la noche a la mañana, se desarrollaron precisamente en este espacio de consenso entre el público y el privado, que lo conocemos como Estado, y luego el gobierno es quien ejecuta. De su lado, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, felicitó esta iniciativa. No obstante, se refirió a 5 ejes en los que deberá trabajar este grupo parlamentario. Entre ellos, generar mecanismos para la celebración de nuevos tratados, que exista estabilidad económica y alianzas público-privadas, y trabajar de la mano con el Consejo Consultivo Productivo, que es el órgano creado por el Gobierno Nacional. Que es un esfuerzo que inicia este lunes con las mesas sectoriales, va a haber 24 mesas sectoriales, y seguramente, y hemos tenido la oportunidad de hablarlo con usted, señor presidente, varios de los temas que están allí van a demandar de un tratamiento legislativo. Cabe mencionar que este frente está integrado con representantes de todas las bancadas legislativas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Mika chihuay chica yukuna yukunchi ya mika ipicanchi kasna kaichichikuna kichwa shimipi willaita rixi chingapaj. Masibelki Sánchez allí chichi wishe kunawan kaipi kallarinchi. Expectativa pro forma presupuestaria. Kasna kaichishi imami yakta pushak manta kasa shuwillaita tukui ayukunaman yakta yukunaman chayachishun nimi imashina yakashna kaishamu kiyakuna kaiwatata paktankapak kulki yankana panga tiashkata. Shidayati kaishamu punjakuna imami kasna kai mamayakta tananaku yukupi kaifangata rixishpa shidayati rixishpa arininga kuna mananinga kuna pas. Shidayati Pavel Muñoz apugima kanirkami yukunchi kai kiyakuna kaiwata yankana pakpaktam rikushun shidayati kaishamu kiyakuna imami nya kaishamu wata shinallati chusku watapi llankanapaq rikuchik kaypankakuna imata astawan kashuyakunchinispami riksichirka. Procedimiento aprobación pro forma shinallati mama kamachipi rikuchishka takatishpa kashna mama llakta tananakuy ukupimi kay hatun llakta llankana kulki rikuchikpanka imataka arininakan ninmi. Shinallati astawan karin kay mama llakta tananakuy ukupika kimsa chunga punllakuna ukupimi kashna kaypankata riksishpa ariningakuna allichinaman kachankakuna. Inicio o receso legislativo shinachati kay shamu hunkay awaki punllamantami samana punllakuna kallaringa chaypimi tukuyapukuna kay shamu karwalkilla chunga chusco punllakama samanaman llukshinkakuna kay watapi samanaka ñami ishkayniki paktaringakuna shinallati shukti willaypi charinchi kay ley de plusvalía llaktapushak taka keñawpakman katikuk imami kay ley de plusvalía kamachi takutimpas rikunapak ñukunchika llankakuchik nishkami shinallati chaymanta tawka yuyaykuna imami rikurishka chimbapura kay creo wangurimanta apukuna imaka nishkami kasna kay kamachi arinishkamantaka llankaytami tawka ayllukuna llaktayukuna imaka chingachishka mana charinkuna chaytami ñukunchika yanapanapa kaypi mashkakunchi nishpami willachishkakuna. Frente de reactivación económica
económica chinayatik istallaktamanta ayllukunawan tantanakuykuna imawanmi kaypi kay ñukunchik llaktamanta apukuna imaka imashina mindalaykuna sinchiyanamanta kullkillanka ñawpaman katinamanta kaypi rimanakukunkuna kay rimanakuy imataka Daniel Mendoza apukmi kaypi ñawpaman katikun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Una vez que la Asamblea Nacional conformó la Comisión Ocasional AMPETRA para investigar casos de abuso sexual a menores en varias instituciones educativas del país, ya se tienen definidas las primeras acciones con las que podría arrancar el procedimiento. El asambleísta Franklin Samaniego, integrante de la Comisión AMPETRA, anunció que en los próximos días elaborarán una hoja de ruta para definir las acciones que emprenderán para investigar los casos de abuso sexual a niños y adolescentes en escuelas y colegios del país. Allá adelantó, por ejemplo, que convocarán a los directivos de las instituciones donde se evidenciaron dichos hechos, al ministro y subsecretario de Educación, para que informen sobre las acciones emprendidas en el caso. Y de ser posible a los temas administrativos, a las personas que estén inmiscuidas en los temas administrativos. Samaniego asegura que existe más información a nivel nacional de abuso de maestros. Por ello pedirán la data al Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Ministerio de Justicia sobre los casos registrados en el país. Este caso es emblemático por el impacto que causó, no digo que por el número de estudiantes sea mayor o menor. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, también se pronunció al respecto y dijo que desde esa cartera de Estado trabajarán en el monitoreo de los casos a través de la Dirección de Respuesta Judicial para garantizar sobre el juzgamiento y el cumplimiento de los tiempos. Para revisar que efectivamente los casos por los cuales ha iniciado el proceso de juzgamiento sean con los cuales el fiscal instruye, con los cuales el juez dicta las medidas. De su parte, Anabel Guerrero, representante del Observatorio de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Pichincha, dijo que espera que la comisión trabaje con seriedad y pueda efectuar una fiscalización profunda con acciones concretas. Por ejemplo, un protocolo para el tema de violencia sexual y de violencia psicológica. El asambleísta Samaniego hizo un llamado a la ciudadanía para que rompa el silencio y denuncie los casos que conozca. Además, manifestó que respecto del trabajo legislativo, revisarán algunas leyes con el objetivo de garantizar prevención, seguimiento y asistencia en estos casos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A 2 meses de la publicación en el registro oficial del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, ya se generan propuestas de reformas, en particular al libro 3 sobre el Servicio de Protección Pública. Una de esas propuestas fue la presentada por el asambleísta Fernando Callejas. En mayo del año en curso, el Pleno de la Asamblea aprobó el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, luego de un intenso debate a favor y en contra, en particular del libro 3 sobre el Servicio de Protección Pública. A 2 meses de su publicación en el registro oficial, ya se generan propuestas de reformas. Una de ellas es del asambleísta por Creo Fernando Callejas. En la exposición de motivos, el legislador argumenta que dicho servicio crea un cuerpo civil para que en el cumplimiento de sus funciones puedan hacer uso de medios disuasivos, lo que generará riesgos a futuro, enfatizó. El propio presidente Moreno ha señalado que él no necesita esta Guardia Civil Armada Especial, que él confíe en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional para que brinden la protección que siempre ha brindado. El tema económico también le preocupa al proponente del proyecto de reformas. Cualquier dólar que nos ahorremos es importante que se lo haga, y si esta Guardia Civil Armada no es necesaria que se cree, porque ya tenemos una protección a través de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Una propuesta que en cambio para la asambleísta Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, no tiene fundamentos claros, pues en ninguna instancia se consideró crear un servicio que atente con la seguridad del país. Allí explicó por qué. Para la protección de autoridades, a fin de no distraer a nuestra policía y a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas en tareas para las cuales ellos están sobrecalificados. Hasta el momento son 4 los proyectos de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que deberán ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa para su tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias.
En otro tema, representantes del pueblo afro se reunirán con el presidente de la República, Lenín Moreno. La cita se cumplirá en el marco del diálogo nacional anunciado por el Ejecutivo. Los derechos de los afrodescendientes ya se han plasmado en algunas normas que aprobó la Asamblea Nacional. Una de las más importantes es la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el Registro Oficial el 7 de julio del 2014. Este cuerpo legal tiene como fin promover, impulsar, proteger y garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Con este objetivo, a través de la ley se crea, entre otros, el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades. Este ente participa en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en favor de estos pueblos. Sin embargo, el próximo 1 de agosto, un grupo de representantes del pueblo afro se reunirá con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco del diálogo nacional, pues tienen la necesidad de ser incluidos en la toma de decisiones de las políticas públicas. Carmen Rivadeneira, asambleísta por la provincia de Esmeraldas, sostuvo que si bien es cierto durante estos 10 años se han emprendido acciones que han permitido cumplir con las aspiraciones del pueblo afro, todavía hay temas pendientes. Todavía una mayor inclusión en los temas, por ejemplo, de la misma gobernabilidad. Sigue habiendo una minoría en la inclusión de compañeros y compañeras de afrodescendientes, pero yo diría también de todas las demás etnias, para participar en la discusión de los grandes temas nacionales. Además, agregó que en la provincia de Esmeraldas existe un movimiento permanente afroecuatoriano que redactó una ordenanza y posteriormente fue aprobada por el GATT, donde se cumplió con los objetivos de desarrollo del milenio. A favor por la justicia y las reivindicaciones del pueblo afro, no solo de Esmeraldas y del Ecuador, sino del mundo. Desde luego están en permanente acción. Cabe mencionar que representantes del pueblo afro del Guayas, que mantendrán una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, le presentarán la creación de una Secretaría Nacional y solicitarán que los gobiernos seccionales incorporen políticas públicas que mantengan esta línea de inclusión. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Comisión Ampetra. Kasnakai punja kuna ima mika ima majakta tananako yukupi shu mingarishka kunata wiñachishka kaipimi imashina yawawa kunata yachana wasi kuna pikikin kausai pillakichishka manta ashtawan riksishpa katishun nishpami kaipi kallarishka kuna shina yati kashna yankai kuna imata nya kai wasi kunata pushak kai hatun kunawan rimanakushpami kallarishun nishpami Franklin Samaniego apugimaka willachirka. Reforma códigos entidades Shinayati kai kamachi ima miña ishkikilla gai arinishka paktarishka kan shinapash ñami kai mushu yachinapak maña imaka chayashka kan kai pika kai libro tercero hatun kamachita anchuchinapak mushu yachinapak aychinapak imami mañaita Fernando Callejas apuk chayachishka kan sukte guillay picharinchi shinayati kai kutinka kai afro yana runa kuna tananakuy kuna imami kai llakta pushak Lenín Moreno runawan kai pirimanakuita kallarishun nishkami imapaj kaipimi y paykunapa kawsay llankay shinallati paykuna imashina wiñarina manta yuyaykunata paktarishun ninmi shinallatik yanapaykuna llankaykuna imatami ñukunchika kashna kay ayllukuna sinchiyanapak llaktapi wiñarinapak mashkakunchik nishpami kaypi rimanakuyta kallarishun nishpa willachishka machikuna kayakama kayami kutin tigrakushu. Hasta aquí la interpretación en el quichua. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos entrega un balance del primer trabajo en territorio del Consejo de Administración Legislativa CAL y del Pleno de la Asamblea Nacional. Si bien en este segmento conocemos los beneficios de las leyes, hoy vamos a dar un giro. Vamos a evaluar el trabajo en territorio de la Asamblea Nacional. La primera parada es Manabí. Acompáñeme. Es Pedernales, ubicado en la provincia de Manabí, la denominada Zona Cero. Hace más de un año, un 16 de abril del 2016, este fue el epicentro de uno de los terremotos más duros que azotó a las costas ecuatorianas. Ahora, en homenaje a ellos, a su gente, a su pueblo,
que con amor propio supo levantarse, es que el Consejo de Administración Legislativa decidió sesionar por primera vez en territorio. Pero además, la cita también se cumple en el marco de un diálogo que la Asamblea Nacional busca operativizar. Daniel Mendoza es legislador por la provincia de Manabí. Plantean problemas reales que se sienten a diario. Es viernes 21 de julio y el sitio escogido fueron las instalaciones en donde funcionaba el Comité de Operaciones Emergente, esto previo al terremoto del 16 de abril. Una carpa y sillas estuvieron a disposición de la ciudadanía que conoció el trabajo de la Asamblea. Los legisladores escuchaban atentos a su gente. El denominado Ruta Legislativa, el bus interactivo de la Asamblea, abrió sus puertas para que estudiantes, maestros, padres y madres de familia conozcan el rol de los parlamentarios. Eso es súper bueno, porque los chicos, además de eso, van a estar un poco más familiarizándose acerca del tema. Mientras que adentro, los asambleístas que conforman el Consejo de Administración Legislativa resolvían 15 puntos en agenda. El debate y análisis tardó más de 2 horas. Ahí la noticia se concentró en el anuncio que dio José Serrano, presidente de la Asamblea. Que el Pleno de la Asamblea conozca la creación de una comisión ocasional especial que llevará el nombre de AMPETRA. Por la tarde, los representantes de los gremios de artesanos, pescadores, ganaderos, agricultores y transportistas expresaron sus inquietudes y sugerencias, esta vez de forma directa a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa. Un delegado de las escuelas de conducción profesional y un delegado por las escuelas de conducción no profesional. Esto se habla en el Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El día casi termina, pero las actividades siguen en agenda. Es momento de constatar con la gente los avances de la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto. La visita al monumento con el nombre de las personas que fallecieron en la tragedia del 16 de abril del año pasado fue el momento cívico de la jornada. Posteriormente, la agenda de actividades continuó con una cita, esta vez con los estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Los 482 años de fundación de Santiago de Guayaquil no pasaron desapercibidos por la Asamblea Nacional. Esta vez, y en homenaje al puerto principal, el legislativo se trasladó hasta Monte Sinaí. En el lugar sesionaron los parlamentarios. Es la segunda parada dentro del diálogo nacional, y a propósito de los 482 años de fundación de Guayaquil, el Pleno de la Asamblea sesionó en el populoso sector de Monte Sinaí. Ahí hubo condecoraciones, reconocimientos a personajes destacados por su labor. Y como caracteriza una sesión plenaria, el debate tuvo sus matices. Hay quienes, como la asambleísta Marcela Aguiñaga, aprovecharon para criticar la administración municipal del Partido Social Cristiano. Los guayaquileños cada invierno seguimos inundándonos. Es ya cotidiano para nosotros inundarnos. En la otra orilla hubo quienes defendieron esa administración. De progreso sostenido y principal puerto del Ecuador. Fue una jornada de más de 4 horas de debate, en donde todos resolvieron que Guayaquil es la ciudad de las oportunidades. José Serrano, presidente de la Asamblea, hace su evaluación a la jornada de trabajo. Hemos aprobado una resolución importante creando una comisión para que va a investigar todos aquellos casos de violencia sexual a niños y niñas en escuelas y colegios. Y que la jornada de diálogo no se detendrá, que la Asamblea Nacional buscará acercarse más a la ciudadanía, asegura. Para convocar a los diferentes funcionarios públicos del Ejecutivo, de los gobiernos autónomos descentralizados para construir desde Guayaquil la equidad, la igualdad, la integración nacional. Esta es la primera jornada de diálogo que la Asamblea Nacional buscó materializar a través de los recorridos en territorio. Según consta en agenda, la siguiente cita será en la ciudad de Ambato y posteriormente en Loja. Hasta una próxima edición. Amigos, y así concluye esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos. Disfruten su fin de semana.